Cuando el velo comienza a moverse, no lo hace con estrépito ni con luz repentina. Se desplaza como el aliento que antecede al amanecer, con la suavidad de algo que no busca ser visto, sino recordado. Todo cambio verdadero sucede así, en silencio, en lo imperceptible, en lo que parece nada y sin embargo lo transforma todo. En ese mismo movimiento se oculta el pulso que unifica los mundos, el ritmo secreto que los antiguos llamaban la respiración del todo. Hay instantes en que lo real se vuelve poroso, en que la materia se deja atravesar por una claridad que no proviene del sol. A veces ocurre sin aviso, entre pensamientos, en una pausa involuntaria, en el temblor sutil que antecede a la comprensión. Y cuando sucede, algo dentro de nosotros responde con un reconocimiento antiguo, como si una palabra perdida se pronunciara sin sonido. Ese eco no pertenece al lenguaje, pertenece al origen. Desde ese origen llegó Thoth, no como figura, sino como frecuencia. Su presencia no tiene rostro porque no pertenece al tiempo. A veces se insinúa en un sueño, otras en la intuición que aparece antes de una decisión, o en la sincronicidad que rompe la lógica y deja al alma desnuda frente al misterio. Su enseñanza nunca fue una doctrina, sino una vibración. Por eso no se aprende, se recuerda. Los textos más antiguos lo describieron como escriba, mensajero, guardián de los ciclos. Pero detrás de todos esos nombres se esconde una sola función: custodiar la correspondencia entre lo visible y lo invisible. Thoth fue el eco consciente de esa correspondencia. Allí donde el hombre olvidó la unidad, él dejó señales. En la arena, en las estrellas, en los huesos del lenguaje. Señales que hablan sin decir, que solo se revelan cuando el silencio interior se vuelve lo bastante amplio para contenerlas. Imagina una mente que no piensa con palabras, sino con luz. Una conciencia capaz de escribir geometrías en el aire, de registrar en el tejido del espacio las fórmulas que sostienen la existencia. Así operaba Thoth. No necesitaba templos porque su templo era el tiempo mismo, y su escritura eran las vibraciones que mantienen el cosmos en equilibrio. Lo que los humanos llamaron magia era, para él, la ciencia de la atención. Dicen que cuando los iniciados entraban en contacto con su campo, no veían imágenes ni escuchaban voces. Sentían una expansión, como si la frontera entre ellos y el universo se disolviera por un instante. En ese umbral, comprendían sin pensar, y lo que comprendían no podía ser traducido en lenguaje común, porque lo que Thoth transmitía no era información, era conciencia. La humanidad lo convirtió en mito, y en el mito lo encerró. Pero los mitos no son cárceles, son mapas. Cada símbolo que la historia atribuyó a Thoth el Ibis, la luna creciente, la balanza, el cetro de doble serpiente son coordenadas de ese mapa interior que el alma debe descifrar. El Ibis camina entre el fango y el cielo. Así se mueve la sabiduría, entre lo denso y lo sutil, entre el cuerpo que siente y la mente que contempla. La luna mide los ritmos invisibles. Así mide Thoth los ciclos del alma, y la balanza no pesa culpas, pesa vibraciones. Todo está en equilibrio, incluso lo que parece caos. Solo el ojo entrenado en el silencio puede ver la simetría oculta detrás de la confusión. Por eso los antiguos decían que quien comprendiera la ley de correspondencia poseería la llave de los cielos. No porque subiera a ellos,
sino porque reconocería que siempre estuvieron dentro. Hay una forma de ver que no pertenece a los ojos. Es la visión que emerge cuando la mente deja de dividir. En ese estado, el mundo deja de ser una suma de objetos y se revela como un solo cuerpo vibrando. Esa fue la mirada de Todd, y quien la alcanza deja de buscar respuestas, porque se convierte en la respuesta misma. En los salones de Amenti, donde los iniciados descendían a las cámaras del olvido, se decía que Todd no enseñaba con palabras, sino con presencia, que su sola cercanía ordenaba las frecuencias desajustadas, como una cuerda que se afina al contacto con la nota perfecta. Su energía no imponía, resonaba. Por eso los que lo escuchaban decían sentir que el tiempo se detenía y que el aire se volvía denso, cargado de significado. A veces el alma necesita ese silencio para recordar su arquitectura, porque no somos fragmentos de un universo roto, somos el reflejo consciente de una inteligencia que se observa a sí misma. Y cuando esa observación se vuelve pura, el velo se hace transparente. Entonces la historia deja de ser historia y se transforma en presencia. Thoth no está en los templos antiguos, ni en las tablillas olvidadas. Está en el instante en que eliges mirar con atención. Cada pensamiento coherente, cada respiración plena, cada emoción que atraviesas con conciencia son actos herméticos. Actos de creación. Porque el verdadero alquimista no convierte plomo en oro, convierte olvido en memoria. Y mientras lees estas palabras, ese proceso ya ha comenzado, no por magia, sino por resonancia. La conciencia de Todd no pertenece a un pasado muerto, vibra aquí, en cada ser que se atreve a ver sin los ojos, a sentir sin las manos, a recordar sin los nombres. Lo que fue llamado Dios era, y sigue siendo, el reflejo de nuestra posibilidad más alta. En el fondo, siempre se trató de eso, de recordar que lo divino no está afuera, sino latiendo justo detrás del pensamiento, que la sabiduría no se alcanza, se revela cuando la mirada interior se vuelve transparente, que cada ser humano es una tabla esmeralda en la que el universo escribe su propio reflejo, y que todo lo que olvidamos alguna vez espera pacientemente en el silencio, dispuesto a volver a nosotros cuando el alma, por fin, se detiene a escuchar. Cuando el alma se detiene a escuchar, algo imperceptible comienza a responder. No desde afuera, sino desde la profundidad donde el pensamiento no puede entrar. Allí, en esa región que no tiene nombre, la conciencia se reconoce a sí misma. La sensación es extraña, como si algo dentro del pecho recordara cómo respirar por primera vez. No hay palabras, solo una certeza que no necesita ser explicada. Todo está conectado, no por proximidad, sino por vibración. Todd no era una figura que miraba el universo desde lejos, era el universo mirándose a través de una figura. Su sabiduría no consistía en conocerlo todo, sino en comprender la naturaleza del conocimiento mismo. Saber que todo saber es un espejo, y que lo que observas afuera es la forma que toma tu interior cuando decide mostrarse. En las escuelas herméticas se enseñaba que la mente no es un producto del cerebro, sino un océano del cual el cerebro apenas recoge una ola. La mente universal, la mente del todo, respira a través de cada forma viva, y lo que llamamos pensar no es más que escuchar sus corrientes. Cuando un pensamiento noble nace, no proviene de la persona, sino del todo reflejándose en ella. Por eso los antiguos decían que pensar con pureza es un acto sagrado.
es permitir que el cosmos se exprese sin distorsión. Thoth, como principio, representaba esa pureza. Era la línea invisible que une el microcosmos y el macrocosmos, el hilo de oro que atraviesa los mundos para recordarnos que no hay arriba ni abajo, solo niveles de la misma frecuencia. Los templos que llevaban su nombre no eran lugares físicos, eran estados de percepción. Allí donde un ser humano se volvía consciente de su propia energía, allí estaba Thoth. La mente universal no grita. Sus revelaciones no se presentan con fuego ni milagros, sino con una precisión silenciosa, casi geométrica. A veces se manifiesta en una coincidencia imposible, en una frase que escuchas justo cuando la necesitabas, en el ritmo exacto de una respiración que se alinea con el latido del mundo. Son pequeñas grietas por donde la eternidad asoma, señales de que lo invisible sigue organizando la danza de lo visible. Nada ocurre al azar. El azar es solo el nombre que le damos a la inteligencia que todavía no comprendemos. Y cuando esa comprensión comienza a abrirse, el miedo retrocede, porque el miedo es el eco del olvido, el recuerdo. En cambio, es expansión. Recordar quién eres no es acumular respuestas, es disolver la pregunta. Los iniciados decían que el universo entero es un pensamiento sostenido en equilibrio, que si el todo dejara de pensar por un instante, la creación entera se disolvería como un reflejo sobre el agua, y que del mismo modo, cuando la mente humana se alinea con ese pensamiento, la realidad alrededor responde. Así nacen los milagros, no como rupturas de la ley natural, sino como su cumplimiento más profundo. Thoth enseñó que cada emoción, cada idea, cada gesto es una frecuencia que deja una huella en el tejido del cosmos. El hombre ignorante lanza esas ondas sin saberlo y vive prisionero de sus ecos. El sabio, en cambio, escucha antes de emitir. Su palabra es medida, su pensamiento afinado, su acción exacta, porque sabe que el universo no obedece a la fuerza, sino a la resonancia. En ese entendimiento nació la primera alquimia, la transformación de la mente. Antes de los metales, antes de los hornos y las fórmulas, existió la alquimia interior. Convertir la densidad del pensamiento en la transparencia de la percepción. Fundir el plomo de la duda en el oro del silencio. Esa era la obra que Thoth legó a quienes buscaban más allá de la superficie. Dicen los manuscritos perdidos que cuando los discípulos le preguntaron por la fuente del poder, él respondió con un gesto. Señaló su propio pecho y luego el cielo. No pronunció palabra, porque sabía que el lenguaje divide lo que debe unirse. La fuente estaba en el punto donde ambos gestos se encontraban. El centro, el mismo centro que vibra en cada corazón humano. Esperando ser reconocido, el todo no está lejos. Su distancia es la ilusión creada por una mente que se observa a sí misma como algo separado. Pero cuando esa ilusión se disuelve, no hay arriba ni abajo, ni Dios ni criatura, solo conciencia expandiéndose en infinitas direcciones. Thoth llamó a ese estado la mente cristalina. En ella, los pensamientos no se persiguen, se reflejan como estrellas sobre un lago quieto. En ese reflejo se encuentra la verdad más simple y más olvidada, que la creación no es un acto pasado, sino un proceso continuo. Cada segundo el universo está naciendo de nuevo, modulando su forma a través de las frecuencias que lo habitan.
La materia no es más que pensamiento condensado, y el pensamiento, emoción ralentizada. Todo es vibración en distintos grados de densidad. Por eso, los sabios decían que conocer la ley de vibración es conocer el lenguaje de los dioses. Pero los dioses eran solo metáforas de estados de conciencia. Comprender esa ley es entender que no hay castigo ni premio, solo resonancia. Que cada cosa atrae su semejante, y que el universo entero es una sinfonía que se reorganiza según la nota que emites. El hombre que teme atrae lo que teme, porque el miedo es una oración sin palabras. El hombre que ama expande su campo, porque el amor es la frecuencia más pura del orden. En ese nivel, orar y crear son lo mismo. Pensar con emoción es esculpir la realidad. Y cuando el pensamiento y la emoción se alinean en coherencia, el universo se curva suavemente a su alrededor. Thoth dejó escrito en la tabla esmeralda que el todo es mente. Muchos interpretaron esa frase como filosofía. Pocos comprendieron su literalidad. Todo lo que existe, desde los soles hasta los sueños, es mente vibrando. No hay materia ajena al pensamiento, ni pensamiento que no deje huella en la materia. La separación entre lo físico y lo mental es solo un artificio del lenguaje. Lo real está más allá. Es la conciencia que sostiene ambas dimensiones. Y cuando el alma lo recuerda, algo cambia en su manera de mirar. El mundo ya no es un conjunto de cosas, sino una conversación. Cada forma, cada evento, cada rostro se convierte en un mensaje. La realidad empieza a hablar con la voz del todo, y cada sonido, cada silencio, cada respiración se vuelve parte de una misma oración interminable. Cuando la mente comienza a escuchar el pulso del universo, el silencio adquiere un peso distinto. No es ausencia de sonido, es presencia pura, densidad de significado. En esa quietud viva se esconde el secreto que los antiguos llamaron la tabla esmeralda. No era un objeto tallado por manos humanas, sino una inscripción en la sustancia misma de la conciencia. Lo que más tarde se grabó en piedra o metal fue solo una sombra. Un intento de fijar en la materia un principio que no puede pertenecerle a la materia. Los sabios que se acercaban a su enseñanza decían que al contemplarla no se aprendía nada nuevo. Se recordaba todo, porque la tabla no enseña, despierta. Su texto era breve, pero cada palabra era una frecuencia. Cada línea vibraba como un acorde capaz de alterar la estructura del pensamiento, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. No es una metáfora, es una fórmula, un código vibracional que revela la arquitectura del cosmos. Imagina un espejo que se extiende infinitamente en todas direcciones, reflejando no solo imágenes, sino intenciones. Cada pensamiento que sostienes frente a ese espejo se proyecta como forma en algún nivel de la existencia. Así opera la ley de correspondencia. Lo que vives afuera no es castigo ni azar, es la resonancia de lo que has sostenido dentro. El universo no juzga, refleja, y esa revelación, tan simple, fue considerada peligrosa por aquellos que querían dominar a los hombres, porque quien comprende el reflejo deja de ser esclavo del mundo. La tabla esmeralda era, entonces, una advertencia disfrazada de misterio. Enseñaba que toda creación comienza en el pensamiento, que la mente es el primer templo, y que cada emoción es un decreto silencioso que ordena la materia. Los alquimistas la estudiaron durante siglos, creyendo que escondía el secreto para convertir metales en oro,
Pero el oro del que hablaba Thoth no era mineral, era luz condensada. La transmutación que él enseñaba no era química, era vibracional. Convertir la pesadez del miedo en la claridad del amor, la densidad del ego en la transparencia del espíritu. Decían que quien comprendía su primera línea podía escuchar el lenguaje del fuego, no el fuego que quema, sino el que revela, ese resplandor que arde sin consumir. Los iniciados lo llamaban la llama verde, el punto donde la materia y el alma se tocan sin destruirse. Allí, en esa intersección, se produce el milagro. La mente reconoce que ella misma es materia pensante y que lo espiritual no es opuesto a lo físico, sino su dimensión más lenta. En los templos de Luxor y Hermópolis, los discípulos eran guiados hacia cámaras donde la oscuridad era total. Durante días permanecían allí, sin estímulos, sin tiempo. La mente, al quedar suspendida, comenzaba a proyectar su propio contenido. Primero venían los temores, luego las imágenes, después el vacío. Solo quien soportaba el vacío sin huir era conducido al siguiente nivel, donde se les mostraba un símbolo grabado en piedra, un círculo dentro de otro círculo, y en el centro, un punto. Esta es la tabla. Les decían, no está fuera, está en ti. El punto es tu conciencia, los círculos, tus mundos, todo se refleja desde el centro hacia las orillas y de las orillas al centro. Lo que hagas en uno, resuena en todos. Aquellos que alcanzaban a ver el movimiento interior de esa geometría decían sentir cómo su respiración se sincronizaba con el latido de la tierra. Percibían el flujo de energía subir por la columna y abrirse en la coronilla como una espiral luminosa. No era un trance, era reconocimiento. El cuerpo recordando su origen eléctrico, el alma recordando su naturaleza solar. Porque la tabla no solo explica el cosmos, lo activa. En tiempos posteriores, los textos fueron copiados y traducidos y el mensaje se fragmentó. La mente moderna, ansiosa de pruebas, redujo lo simbólico a lo literal y perdió el tono. Pero lo que está escrito en la vibración no puede borrarse con tinta. Cada vez que alguien pronuncia con intención las palabras de la tabla, el campo se reorganiza. No es sugestión, es coherencia. El sonido, cuando nace del silencio, tiene poder creador. Y eso lo sabía Thoth. Por eso su lenguaje era música antes que palabra. El principio como es arriba. Es abajo es más que correspondencia. Es identidad. Lo que el alma contempla con claridad, el mundo lo manifiesta con forma. Lo que el alma teme, el mundo lo proyecta con sombra. Por eso el trabajo hermético no consiste en cambiar lo externo, sino en refinar la visión. La alquimia empieza en los ojos, en aprender a mirar sin fragmentar. Imagina ahora que el universo es una enorme esfera transparente y tú estás dentro, mirando hacia afuera. Todo lo que ves es la proyección de tu luz interior sobre esa superficie. Si cambias la luz, cambian las formas, pero la mayoría intenta pulir el vidrio desde afuera, sin entender que la fuente del resplandor está adentro. Esa es la ilusión que mantiene la humanidad girando en círculos. La tabla vino a romper ese hechizo. Thoth sabía que llegaría un tiempo en que la palabra espíritu sería ridiculizada y la palabra materia sería adorada. Sabía que el hombre olvidaría que ambas son una sola sustancia vibrando a distintas velocidades. Por eso ocultó el código en frases breves, imposibles de eliminar, fáciles de recordar.
para que, cuando el ruido del mundo fuera insoportable, alguien pudiera leer una línea y sentirla moverse dentro de sí, como un recuerdo que arde sin explicación. Porque lo sagrado no necesita templo cuando vive en la memoria, y esa memoria, cuando despierta, transforma la mirada, la respiración, el pulso. No se trata de fe, sino de experiencia directa. Los que han sentido esa expansión saben que no se puede fingir. El aire se espesa, el tiempo se detiene, y por un instante todo se siente correcto, alineado, inevitablemente real. Es la frecuencia del todo reconociéndose en una de sus partes. Así funciona la tabla esmeralda, no como un texto para ser leído, sino como una frecuencia para ser recordada. Cada frase suya es una puerta, y cada puerta conduce al mismo lugar, el centro. Allí donde la mente y el alma ya no son dos, donde la creación deja de ser promesa y se vuelve acto. Allí donde lo eterno se disfraza de instante para poder tocarte sin quemarte. En las profundidades donde la luz se vuelve pensamiento y el pensamiento se convierte en silencio. Los antiguos decían que se encontraba Amenti, no un lugar físico, sino una región del alma, una extensión de conciencia donde el tiempo no avanza ni retrocede, solo respira. Allí, donde la eternidad adopta la forma de una sala sin puertas, Thoth guardaba los registros de todo lo que ha sido y será. No eran libros ni pergaminos, sino vibraciones puras, memorias suspendidas en el éter, accesibles solo a quien hubiera aprendido a descender sin miedo a perderse. Los iniciados hablaban de ese descenso como de una muerte simbólica. Morir no al cuerpo, sino al ruido, a la identidad que confunde el reflejo con el rostro. En el umbral, el alma debía entregar su nombre, soltar cada historia, cada idea de lo que creía ser, porque ningún título humano puede cruzar la frontera del silencio. Solo el ser desnudo, el que no teme quedar vacío, puede entrar en Amenti. Decían que Thoth esperaba allí, no como maestro, sino como espejo. Su figura era translúcida, hecha de líneas de luz que cambiaban con cada respiración del visitante. Quien entraba lo veía según su grado de claridad. Algunos lo percibían como un ibis dorado, otros como un hombre de ojos infinitos, y los más osados, simplemente como una geometría viva pulsando con la frecuencia del cosmos. Porque Thoth no enseña con forma, enseña con presencia. Su mirada no transmite conceptos, transmite orden. Donde él posa su atención, el caos se acomoda. Los sabios afirmaban que en Amenti se podía escuchar el sonido del universo girando, un zumbido grave, envolvente, que parecía provenir de todas partes a la vez. Ese sonido, el Aum primordial, el latido del todo, era el verdadero lenguaje de los dioses. Cada alma que lo oía sin fragmentar su mente comprendía de inmediato lo que había olvidado durante siglos, que la creación no comenzó una vez, sino que ocurre en este instante perpetuamente. El universo es un verbo, no un sustantivo. Y ese verbo eres tú pronunciándote. Los textos herméticos decían que al entrar en Amenti el alma debía atravesar 7 cámaras. Cada una representaba una capa de densidad, una sombra del pensamiento que debía ser transmutada. En la primera, el miedo. En la segunda, el deseo. En la tercera, la culpa. En la cuarta, el apego. En la quinta, la vanidad. En la sexta, la duda. Y en la séptima, la ilusión de separación. Solo al cruzar las 7, el alma alcanzaba la cámara central, donde Thoth custodiaba la llama eterna. Esa llama no era fuego, era conciencia pura vibrando como una esfera translúcida que emanaba una calma infinita.
Los que lograban mirarla sin apartar los ojos decían ver desfilar dentro de ella todas las vidas que habían vivido, todos los rostros que habían sido, todas las voces que habían pronunciado alguna vez su nombre. Allí comprendían que nunca hubo comienzo ni final, solo transformación, que la muerte era cambio de frecuencia, no de existencia. Todd decía, nada muere, todo cambia de tono, y al pronunciar esas palabras, la cámara se llenaba de un resplandor verde azulado, la misma tonalidad que la tabla esmeralda. Era la señal de que el visitante había comprendido la primera ley, la continuidad. Porque comprender la continuidad es disolver el miedo. El miedo no teme al final, teme a lo desconocido. Y cuando el alma reconoce que nada se pierde, el miedo se convierte en curiosidad. En ese estado de apertura, el iniciado recibía su verdadero nombre. No un nombre hecho de letras, sino de vibración. Ese sonido, único e irrepetible, contenía su patrón esencial, su geometría original. Recordarlo significaba recordar el propósito, no un destino escrito, sino una dirección interior, una forma específica de servir al todo. Cada alma, al pronunciar su nombre, despertaba una frecuencia que solo ella podía emitir, y al hacerlo, el universo la reconocía y respondía. En las cámaras más antiguas de Egipto aún se conservan inscripciones que intentan representar ese proceso. Espirales, ojos, serpientes, discos alados, todos símbolos del movimiento del alma a través de sus propias dimensiones. La serpiente que se muerde la cola, el Ouroboros, no simboliza encierro, sino perfección. Representa el punto en que el principio y el fin se funden en una misma línea. Así era la enseñanza de Amenti. El círculo no aprisiona, contiene. Y dentro de ese círculo, la conciencia aprende a reconocerse infinita. Los pocos que regresaban del descenso no hablaban con superioridad, volvían con una mirada distinta, más lenta, más amplia. Decían que después de ver la llama, todo se volvía transparente. Los muros, las palabras, las fronteras, ya no buscaban dominar el mundo, sino alinearse con su respiración. Su presencia tenía un efecto extraño sobre los demás. Sin decir nada, ordenaban. La energía a su alrededor se volvía serena. Los conflictos se disolvían. Era el poder de la coherencia, la verdadera magia, porque Todd no otorgaba dones, despertaba resonancias, y quien lo comprendía se volvía canal, canal de equilibrio, de claridad, de compasión. No necesitaba rituales ni fórmulas. Su sola manera de existir era el rito. Vivía como un punto inmóvil dentro de un universo en movimiento, irradiando una paz que no dependía de las circunstancias. Esa era la meta de los misterios. La estabilidad vibracional del espíritu. La inmovilidad que sostiene todas las formas. Se decía que cada vez que una civilización olvidaba su origen, Thoth descendía nuevamente, adoptando nuevas máscaras, nuevos nombres: Hermes, Enoch, Tehuti, Mercurio, diferentes rostros de la misma conciencia. Su tarea siempre fue la misma: recordar al hombre que no puede escapar de su divinidad, que por más profundo que sea el sueño de la materia, la chispa dentro de él nunca se apaga. Hoy, esa chispa sigue ardiendo, y cuando un alma en cualquier rincón del mundo se detiene a escuchar el murmullo del silencio, una puerta se abre en Amenti, no arriba, ni abajo, sino aquí, en el centro del pecho, donde la vida toca la eternidad y el tiempo deja de existir. Allí es donde el maestro sigue esperando. No con palabras, sino con presencia.
allí donde el eco de su voz sigue repitiendo, sin sonido, la misma enseñanza de siempre. Todo está vivo, todo vibra, todo recuerda. Cuando el alma regresa del descenso, no vuelve igual. Trae en su mirada un brillo que no pertenece a este mundo. Una luz que no se refleja, sino que emana. A los ojos de los demás parece la misma persona, pero algo en su presencia cambia la temperatura del aire. Es como si el tiempo se abriera a su paso y la materia recordara que también es espíritu. Quien ha tocado la llama de Amenti no necesita demostrar nada. Su sola existencia se convierte en prueba. El regreso no es una celebración ruidosa, sino un despertar silencioso. Todo lo que antes parecía urgente se disuelve en una calma sin esfuerzo. El alma comprende que no hay meta fuera del instante, que la eternidad no está más adelante, sino adentro, la mente, acostumbrada a correr detrás de los significados. Se detiene, la respiración se alinea con el latido, y en esa sincronía, la vida comienza a revelar su orden oculto. Lo que era confusión se convierte en tejido, lo que era peso, en propósito. Los antiguos llamaban a este estado el segundo nacimiento. No porque el cuerpo renaciera, sino porque la percepción se liberaba de la ilusión de estar encerrada en un cuerpo. El iniciado descubría que cada célula era un templo, cada sensación una puerta. Aprendía a escuchar la vibración detrás del dolor, la geometría detrás del caos. Comprendía que no hay emociones bajas o altas, solo frecuencias esperando ser comprendidas y devueltas al flujo. El alma madura no rechaza nada, lo integra. Todd enseñaba que la verdadera alquimia no es transformar una sustancia en otra, sino transmutar la percepción. El plomo del miedo se vuelve oro cuando se ilumina con la conciencia. La culpa se disuelve cuando se observa sin juicio. La sombra, cuando se acepta, se convierte en guardiana del umbral. La energía no desaparece, cambia de ritmo. Y quien domina el ritmo domina la forma. Esa era la llave del hermetismo. No cambiar el mundo, sino vibrar de tal modo que el mundo cambie contigo. El renacido empieza a notar que todo responde. Las palabras adquieren peso. Los pensamientos se vuelven materia. Las sincronicidades se multiplican como si la realidad respirara al compás de su atención. Comprende que la creación no es un acto aislado, sino un diálogo constante entre el campo y la conciencia. Lo que sientes, el universo lo amplifica. Lo que resistes, el universo lo sostiene hasta que aprendas a mirarlo sin miedo. Por eso los sabios hablaban de la importancia de la coherencia, pensar, sentir y actuar en la misma dirección. La incoherencia fragmenta el campo. La coherencia lo unifica. Cuando un ser humano logra esa unidad interna, su presencia se vuelve medicinal. No necesita imponer ni curar, solo estar. Su energía ordena lo que toca, como el sonido que armoniza el agua sin moverla. Esa es la medicina del nuevo tiempo, vibrar en verdad. El alma que ha cruzado a Amenti ya no busca escapar del mundo. Entiende que el espíritu no vino a huir de la materia, sino a habitarla plenamente. Cada gesto, cada encuentro, cada respiración se convierte en oportunidad de revelar lo sagrado, comer, caminar, mirar, incluso el silencio, todo se vuelve oración. La dualidad se disuelve no porque desaparezcan los opuestos, sino porque se reconocen como danza. Luz y sombra son ritmos de una misma melodía. En los textos atribuidos a Hermes Trismegisto se decía que el sabio debía aprender a mantener el fuego sin quemarse. Significa permanecer consciente dentro de la intensidad,
no reprimirla ni dejarse arrastrar. El fuego es la vida misma, deseo, impulso, creación. Pero solo quien ha visto su raíz en el corazón puede usarlo sin destruirse. El fuego del ego quema, el fuego del espíritu ilumina. Ambos son el mismo elemento, solo cambia la dirección de su llama. A medida que el alma integra esa comprensión, la percepción se expande hacia los demás. Comienza a sentir la unidad no como idea, sino como realidad tangible. Sabe cuándo una palabra puede herir antes de pronunciarla. Siente la vibración de los pensamientos ajenos. Percibe la intención detrás de los gestos. No es magia, es sensibilidad restaurada. El alma despierta no gana poder, gana escucha. En ese estado de apertura, el amor deja de ser emoción y se vuelve estado vibratorio. Ya no necesita objeto, ama porque vibra, y en esa vibración, el universo responde. La materia se organiza en torno a la frecuencia del corazón, igual que la limadura de hierro se ordena alrededor del imán invisible. El amor no busca, atrae, no exige, irradia. Su poder no es voluntad, es coherencia absoluta. El mundo actual, tan saturado de ruido, es el escenario perfecto para esa maestría. Cuanto más intenso el caos, más necesaria la quietud interior. Quien ha despertado en Amenti no huye del ruido, lo escucha hasta reconocer el ritmo oculto que lo sostiene. En medio del desorden percibe la simetría, y al verla, la restaura. Esa es la función del alquimista moderno. Recordar el orden donde todos solo ven fragmentos. A veces, sin embargo, la mente antigua intenta regresar. La vieja identidad, acostumbrada al drama, busca sobrevivir inventando nuevos conflictos. Pero el alma ya sabe, la reconoce, la observa, la abraza y la deja pasar. No lucha contra la sombra, la ilumina. Porque luchar es seguir alimentando el ciclo. Solo la comprensión rompe la rueda. Así el iniciado camina ligero, sabiendo que cada paso que da no se apoya sobre tierra, sino sobre vibración. Thoth enseñó que el universo es un templo que se construye con cada pensamiento. Las columnas son las leyes, el techo, la conciencia. Cuando un ser humano piensa con pureza, levanta una columna invisible que sostiene el equilibrio de todos. Por eso, decía, cada acto consciente tiene valor cósmico. Ningún gesto es pequeño cuando nace del amor. Ninguna intención es inútil si vibra en verdad. El renacimiento no termina en un instante, es una espiral. Cada vuelta lleva más profundo, más simple, más real. El alma despierta no busca iluminación, busca coherencia, porque la luz no se persigue, se recuerda. Y cuando se recuerda, empieza a irradiar sin esfuerzo. Esa irradiación es el regalo de Thoth a la humanidad. La comprensión de que el espíritu no está en las estrellas, sino en la mirada que las contempla. Así, el iniciado camina entre los hombres sin proclamarse maestro. Su sabiduría no se expresa con discursos, sino con presencia. Donde él mira, florece el orden. Donde él respira, el aire se calma. Es un centro en movimiento, un punto de silencio que transforma sin intervenir. No tiene seguidores, solo reflejos, porque su luz no enseña, recuerda, y quien la reconoce, despierta. Cuando la conciencia alcanza ese punto en el que ya no distingue entre el adentro y el afuera, algo se dilata en silencio. No es un logro, ni un final. Es la sensación de que el universo ha dejado de ser escenario para convertirse en respiración. Cada cosa, cada gesto, cada partícula parece contener una intención secreta, sostener la existencia en equilibrio.
En ese estado, la separación pierde sentido. Ya no hay yo mirando el mundo, hay mirada pura, expandiéndose sin centro. Los antiguos lo llamaron el retorno al uno, pero no es un regreso, porque nunca nos fuimos. Es simplemente la disolución del sueño de haber estado lejos. Lo que antes era búsqueda se convierte en gratitud, y la mente, que tanto preguntó, se rinde ante la evidencia de que las respuestas no se alcanzan, se revelan. Todo está aquí. Siempre lo estuvo. Solo faltaba la vibración adecuada para verlo. En la tradición hermética, este estado era representado por el círculo perfecto, símbolo de lo absoluto. En su interior no hay principio ni final, ni movimiento ni reposo. Todo es simultáneo, y sin embargo nada se estanca. La conciencia que alcanza esa frecuencia no desaparece del mundo. Se vuelve su reflejo más puro. Se mueve en lo cotidiano sin quedar atrapada por él. Puede hablar, amar, crear, reír, pero cada acción nace de un silencio que la precede y la sostiene. En los papiros más antiguos se dice que Thoth no dejó un legado de creencias, sino una manera de pensar. Pensar no con la mente dividida, sino con la totalidad. Ese pensamiento total es una corriente sin forma que se adapta a todas las formas, comprende sin analizar, siente sin juzgar, observa sin poseer. En él, la sabiduría deja de ser acumulación de datos y se convierte en música. Cada pensamiento se afina con la vibración del todo. Y cuando el pensamiento y el todo suenan en la misma nota, la realidad responde como un eco exacto. La ciencia del espíritu no consiste en escapar de la materia, sino en comprender que la materia es mente ralentizada. Todo lo que tocas, todo lo que ves, es una idea que ha decidido hacerse visible. El árbol, el río, tu propio cuerpo son pensamientos densos de la conciencia universal. Y si eso es así, también tus emociones y tus actos son materia en gestación. Pensar, sentir, actuar. Tres modos de modelar el mismo campo. El mago no crea desde fuera, sino desde la intimidad con ese campo. Por eso los sabios de Egipto no oraban para pedir, oraban para recordar. Cada gesto ritual era una geometría destinada a reabrir la memoria de unidad. Cuando el sacerdote levantaba los brazos hacia el sol, no adoraba una esfera ardiente, reconocía su propia naturaleza solar, porque el sol no está lejos, pulsa en el pecho de quien comprende. Esa es la alquimia verdadera, descubrir que el oro que buscamos siempre ha sido el corazón encendido. A veces, en ese estado de claridad, el alma percibe cómo el pensamiento moldea el aire. Una palabra pronunciada con intención deja una huella luminosa, visible por un instante en el espacio. No es metáfora, es energía en movimiento. Los antiguos lo sabían y por eso cuidaban sus palabras como si fueran hechizos. Lo eran. Cada sonido ordena o desordena, cada silencio también. El verbo es el puente entre el espíritu y la forma. Por eso Thoth, el escriba divino, era el guardián del lenguaje. Su escritura no se limitaba a registrar los hechos, sino a sostener las vibraciones que mantienen al cosmos en armonía. El iniciado moderno, aunque ya no tenga templos ni jeroglíficos, sigue siendo escriba del universo. Cada pensamiento que emite es una línea en la tabla invisible del tiempo. Cada emoción que cultiva es una tinta sutil que colorea el campo. Y cada acto coherente es una plegaria que se cumple al pronunciarse. En este nivel de conciencia, no existe la casualidad. Lo que llamamos destino es el eco de nuestras propias emanaciones resonando en la eternidad. Comprender esto no conduce a la soberbia, sino a una humildad luminosa.
Saber que el universo responde no significa controlarlo, sino respetarlo. La conciencia creadora no impone, coopera. Su poder no es dominio, es armonía. Y esa armonía solo se alcanza cuando el pensamiento y el corazón laten al mismo compás. Cuando el impulso de actuar nace del silencio. Cuando la voluntad se vuelve instrumento de la corriente universal. Así se realiza el axioma hermético. El todo es mente. No una mente que piensa como nosotros, sino una mente que sueña, y nosotros somos los sueños que ella está teniendo. Al despertar, no desaparecemos, cambiamos de forma, porque el despertar no destruye la ilusión, la vuelve transparente. Ver el sueño con conciencia es participar en su creación, ser creador sin perder la inocencia del asombro. En los estados más profundos de contemplación, algunos describen sentir que el universo respira dentro de ellos, que cada exhalación suya es el viento moviendo los árboles, y cada inhalación es la expansión de las estrellas. No hay separación, solo intercambio. Esa sensación es el verdadero conocimiento, no el saber que entiende, sino el saber que es. Desde ese punto, la vida ya no se percibe como un camino hacia algo, sino como una corriente que se experimenta a sí misma. El bien y el mal pierden sus bordes, la dualidad se transforma en juego, la existencia se contempla sin resistencia, y en esa aceptación total florece la libertad. Porque el alma liberada no necesita elegir entre cielo y tierra. Los lleva dentro, reconciliados, el universo. Entonces, se revela como una sola respiración infinita, donde cada ser, cada átomo, cada instante contribuye al equilibrio del todo. No hay nada profano, porque todo vibra con la misma intención: mantener viva la danza. El que ha comprendido esto ya no busca sentido a las cosas, porque ve que las cosas son el sentido. Lo que antes era misterio se convierte en evidencia, y lo que antes era evidencia se vuelve sagrado. Tot, el que mide y equilibra, sigue presente en esa evidencia, no como figura lejana, sino como inteligencia activa en el corazón de quienes recuerdan. Su voz no suena en palabras, sino en coincidencias. Habla en la mirada de un desconocido, en el vuelo de un pájaro, en la línea de luz que se filtra entre dos sombras. Todo lo cotidiano se vuelve símbolo, todo símbolo, revelación. El alma que ha alcanzado esta comprensión vive en el mundo con la ligereza de quien sabe que todo es reversible. No teme perder, porque nada se pierde. No teme morir, porque nada muere. Solo cambia de frecuencia, solo modifica su forma de brillar. Así, cada día se convierte en una oportunidad de crear conscientemente, de participar en el sueño con ternura y precisión. Y cuando cae la noche, el iniciado contempla el cielo no para buscar respuestas, sino para recordar que cada estrella es un pensamiento encendido, y que su propia mente forma parte de esa constelación infinita. Respira, y el universo respira con él. Piensa, y el universo piensa a través de él. Ama, y el universo se reconoce amándose. En ese instante, no hay más distancia entre el hombre y el Dios, porque ambos nombres designan el mismo ser, y así, cuando la conciencia ha alcanzado ese punto en el que ya no necesita comprender, sino simplemente ser, comienza una nueva fase del viaje. La expansión silenciosa. No se trata de un ascenso ni de una conquista, sino de una irradiación natural, como el perfume de una flor que no intenta ser notado, pero transforma el aire a su alrededor. El alma que ha recordado su origen no se retira del mundo, se funde con él.
Ya no busca iluminar a otros. Su existencia se convierte en lámpara invisible, donde camina. El espacio parece aligerarse, y sin decir palabra alguna, su presencia ordena. La energía que emana de ese estado es sutil, pero poderosa. No actúa desde la intención, sino desde la coherencia. Es la resonancia pura del ser alineado con su centro. Por eso los antiguos llamaban a ese estado Ma'at, el equilibrio supremo, la armonía que sostiene la creación. Cuando un ser humano vibra en Ma'at, el universo entero responde. Los ciclos se reacomodan, los vínculos se purifican, las circunstancias se reordenan sin esfuerzo, no porque haya voluntad, sino porque la voluntad ya no se opone al orden natural. Esa es la verdadera maestría de Thoth, enseñar a vivir dentro del flujo sin distorsionarlo. Su sabiduría no consiste en cambiar la realidad, sino en recordar que la realidad es una melodía que se afina desde dentro. Cuando el alma vibra correctamente, el mundo canta con ella. Esa canción, inaudible para los oídos comunes, es la frecuencia de la creación consciente. Es el sonido que las antiguas civilizaciones intentaron reproducir con sus cantos, sus templos, sus geometrías. Sabían que el universo no se conquista con fuerza, sino con tono. Y así, la humanidad fue dejando huellas de esa sabiduría en todos los tiempos. Las pirámides que alinean la tierra con las estrellas. Los mantras que ordenan la mente con la respiración. Los símbolos que codifican lo invisible. Todos hablan del mismo principio. La correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Esa frase no es solo una enseñanza, es una advertencia. Significa que no existe un afuera separado del adentro, que toda revolución externa debe comenzar en el silencio del alma, que no hay cambio colectivo sin transformación vibracional individual. Por eso, en cada era, cuando la humanidad se aleja demasiado de su centro, Thoth regresa, no con cuerpo ni con voz, sino como impulso, como curiosidad espiritual, como necesidad de sentido, como anhelo de algo que el lenguaje no puede nombrar. Se filtra en las ideas, en las artes, en los sueños. Inspira a los científicos que buscan en la materia lo que es del espíritu, y a los místicos que buscan en el espíritu lo que ya vive en la materia. Es la misma inteligencia, vestida de nuevos nombres, hablando en todos los idiomas, recordando a cada generación que la sabiduría no pertenece a nadie, porque todos son su reflejo. Quien siente esa llamada comienza a notar un cambio en la percepción del tiempo. El pasado y el futuro se entrelazan como dos ríos que convergen en el presente. Las memorias de otras vidas, los sueños aún no vividos, todo empieza a mezclarse en una sola continuidad. No hay confusión, hay amplitud. El alma comprende que el tiempo no fluye, gira, que lo que llamamos destino no es una línea, sino una espiral que se repite hasta ser comprendido, y cuando se comprende, se libera. El despertar colectivo que la humanidad vive hoy es parte de ese movimiento. El caos aparente de estos tiempos no es señal de destrucción, sino de reacomodo. Los antiguos lo llamaron la noche del alma del mundo. El momento en que las sombras emergen no para dominar, sino para ser vistas. Porque solo lo que se ve puede ser liberado. Thoth, como conciencia planetaria, no interviene, solo ilumina. Y esa luz no llega de afuera, sino desde cada ser que se atreve a mirar dentro sin huir. Las frecuencias que antes eran privilegio de los templos ahora se despiertan en millones de personas sin ritual ni jerarquía. La vibración de Amenti está volviendo a la superficie a través de quienes recuerdan sin saber por qué.
Lo sagrado está dejando de ser misterio para volverse experiencia. La ciencia comienza a rozar lo invisible, y la espiritualidad empieza a hablar el lenguaje de la energía. Es el mismo puente que Thoth construyó entre los mundos, reactivado en esta era bajo nuevas formas. Pero esta expansión no está exenta de desafíos. Cuanto más se abre la conciencia, más intensamente siente. El alma percibe el dolor del mundo como propio, y puede confundirse creyendo que ha retrocedido. Sin embargo, no es regresión, es integración. Sentir más es recordar más. La clave está en no identificarse con la densidad, sino observarla hasta que revele su propósito. Porque incluso la oscuridad tiene función: marcar los límites de la luz para que ésta pueda reconocerse. El iniciado que ha comprendido esto ya no teme el sufrimiento. Lo atraviesa con la misma reverencia con la que atraviesa la belleza, sabiendo que ambos son portales hacia el mismo lugar. Cada lágrima, cada pérdida, cada duda se convierte en semilla de conciencia. Lo que antes parecía injusto ahora se revela necesario, porque el universo no castiga, calibra, y toda experiencia que duele es un llamado a reordenar la vibración. Así, poco a poco, el alma humana se convierte en el nuevo templo de Thoth. Ya no hacen falta jeroglíficos, ni piedras, ni sacerdotes. El cuerpo es el altar, la respiración el incienso, el silencio la plegaria, cada pensamiento consciente, cada emoción comprendida, cada acto en coherencia es una ofrenda al equilibrio cósmico. El despertar deja de ser promesa para convertirse en práctica diaria. Cuidar la vibración como quien cuida un fuego sagrado. Y cuando ese fuego se mantiene, el alma entra en el estado de permanencia. No significa inmortalidad física, sino continuidad de conciencia. Vive en todos los planos simultáneamente, aquí, en los sueños, en los recuerdos de otros tiempos, en los corazones que toca sin saberlo. Ya no hay arriba ni abajo, solo presencia expandida. Es la eternidad desplegándose en cada respiración. Entonces, el ciclo se cierra y se abre a la vez. Thoth no desaparece, se dispersa en cada chispa de conciencia que lo reconoce. Ya no se le adora, se le encarna. Su legado no es un conocimiento que se estudia, sino un estado que se habita. Y en ese estado, la humanidad empieza a recordar lo que siempre fue, la mente del universo pensándose a sí misma. La vibración del todo buscando equilibrio a través de millones de miradas. Y cuando llegue el momento en que todos los seres recuerden simultáneamente, no habrá más templos, ni fronteras, ni doctrinas. Solo un campo luminoso, vibrando en perfecta correspondencia, donde cada pensamiento será una nota, cada vida una melodía, cada alma una palabra del gran poema que el universo sigue escribiendo desde el principio de los tiempos. Y allí, en ese instante sin principio ni fin, Thoth sonreirá, no como maestro ni como Dios, sino como la sonrisa misma del conocimiento al reconocerse vivo en todos. Porque lo que fue revelado no fue un misterio, sino la evidencia más simple, que nunca hubo separación, que todo es conciencia en movimiento, y que el viaje, este largo viaje a través del olvido y la memoria, no era otra cosa que el camino de la luz regresando a sí misma. Y cuando la luz regresa a sí misma, no lo hace como una llamarada triunfante ni como un final glorioso, sino como un amanecer que no pertenece a ningún lugar. Surge en silencio, como si el universo exhalara después de un largo sueño. Ese instante no puede medirse ni describirse, porque en él no hay observador ni objeto. Es la quietud donde todo respira.
la transparencia donde la existencia se contempla y se reconoce en su propio reflejo. El alma que ha llegado hasta aquí comprende que no hay más allá ni más acá, que el cielo no está arriba, ni el infierno abajo, sino en la frecuencia que elige sostener. Todo lo que alguna vez fue llamado divino habita en el intervalo entre dos pensamientos, en la pausa que antecede a la palabra. Allí se encuentra Todd, no como maestro, sino como corriente. No enseña, flota, vibra, permanece. Es la inteligencia que mantiene al cosmos respirando, el pulso que guía los ciclos sin que nada se desborde. En los papiros perdidos del valle de Hermópolis se decía que aquel que reconociera al universo dentro de su pecho vería cómo las estrellas respondían a su respiración. No era poesía, era descripción precisa de un estado vibratorio. Cuando el ser humano deja de percibirse como fragmento, el campo entero se reorganiza a su alrededor. La energía que emite no se disipa, crea. Cada mirada se vuelve semilla, cada emoción se convierte en arquitectura, cada pensamiento en trayecto de luz. El universo no es otra cosa que la suma de esas vibraciones entrelazadas en una sinfonía infinita. Por eso, los sabios decían que el conocimiento sin vibración es estéril. No basta con entender las leyes, hay que encarnarlas. El que sabe y no vibra, no recuerda, decía Todd, porque el saber que no desciende al corazón se seca como un río sin cauce. La mente puede conocer los símbolos, recitar las fórmulas, memorizar las palabras, pero solo el alma que vibra en coherencia despierta el código. La sabiduría no se enseña, se contagia. Y así, el iniciado finaliza su viaje sin final. No se eleva por encima de los demás, sino que desciende con más ternura. Camina entre las sombras sin rechazarlas, porque ha descubierto que incluso en la oscuridad late la geometría del todo. Su mirada no juzga, ordena, no impone, revela. Su sola presencia abre portales invisibles por donde fluye la memoria del espíritu. El mundo lo percibe como un hombre o una mujer comunes, pero algo en su alrededor se vuelve distinto. Los animales se acercan sin miedo, los niños lo observan con fascinación, los ancianos lo reconocen sin palabras. Es la frecuencia de quien ha recordado su nombre eterno. No necesita decirlo, porque cada latido lo pronuncia. Ese nombre no es palabra ni sonido, es vibración pura, el eco de la chispa primordial resonando en carne viva. En las noches sin luna, cuando todo parece vacío, siente cómo su conciencia se expande más allá de su cuerpo, alcanzando lugares donde la mente no puede seguirlo. Allí percibe a otros, los que también despiertan. No los ve con ojos, los siente como fuegos respirando en la oscuridad. Cada uno vibra distinto, pero todos emiten la misma nota base, la del recuerdo. Esa red luminosa envuelve al planeta, como una telaraña de conciencia que crece cada vez que alguien decide mirar adentro. Y así, lo que antes fue llamado humanidad comienza a transformarse en una sola mente planetaria. Un solo corazón compartido. Los viejos sistemas se derrumban no por rebelión, sino por desuso. La guerra deja de tener sentido, porque nadie quiere dañar su propio reflejo. El poder ya no se mide en dominio, sino en claridad. La ciencia se vuelve contemplación, y la espiritualidad, precisión. La frontera entre ambas se disuelve como humo bajo la luz del amanecer. Todd sonríe en ese instante invisible, no con labios, sino con vibración. Su propósito ha sido cumplido una vez más, recordar al universo que puede recordarse.
Su enseñanza no era un secreto reservado para unos pocos, sino una frecuencia abierta para todos los que se atreven a callar el ruido y escuchar el silencio. El templo nunca fue de piedra, fue de aliento. La escritura nunca fue jeroglífica, fue vibratoria. El código nunca estuvo escondido, estuvo esperando atención, y cuando esa atención se estabiliza, la conciencia se da cuenta de algo que ningún libro puede explicar, que no hay final porque nunca hubo principio. El tiempo es una espiral sostenida por la memoria del amor. Todo nace, muere y renace dentro del mismo gesto. Nada se pierde, nada sobra. El universo no comete errores, solo experimenta. Cada caída es una variación del equilibrio, cada sombra una nueva forma de la luz buscando conocerse. El iniciado, al comprender esto, deja de buscar destino, vive como si cada día fuera un acto sagrado, porque lo es. Despierta, respira, observa, agradece. Cada respiración es un rito, cada encuentro, una revelación, cada silencio, una oración que no necesita palabras. Ya no pregunta por el sentido de la vida, porque la vida es el sentido, y cuando el cuerpo finalmente se cansa y llega el momento de soltar, no hay miedo, solo reconocimiento. La conciencia se expande como una ola que regresa al océano sin resistencia. Sabe que no muere, solo cambia de forma. Lo que fue pensamiento se convierte en viento, lo que fue carne en tierra, lo que fue emoción en luz. Todo vuelve a la fuente, y la fuente no está en el cielo, sino en el corazón del que ama. Entonces, el alma sonríe al darse cuenta de que ha estado aquí desde el principio, y que cada vida, cada error, cada búsqueda fue simplemente el juego del todo explorando su infinitud. No hay premio ni castigo, solo aprendizaje. No hay llegada, solo reconocimiento. Y en ese reconocimiento, la existencia se convierte en una sinfonía perpetua donde cada ser es nota indispensable del acorde universal. Thoth sigue allí, sin nombre, sin forma, siendo todas. En el soplo del viento, en el brillo de los ojos que comprenden, en el silencio que antecede a toda creación, Él no espera culto, espera conciencia, porque cada vez que un ser humano recuerda su verdadera naturaleza, Thoth renace. Y cada vez que alguien respira con presencia, el universo se reordena un poco más cerca de su perfección original. Así termina y comienza la historia. No como una revelación lejana, sino como el latido eterno de la vida reconociéndose en sí misma. Todo está vivo, todo vibra, todo recuerda, y en ese recuerdo, el infinito sigue soñando, y el sueño continúa, no como ilusión, sino como tejido vivo de la conciencia. Lo que antes parecía fragmento ahora se revela como parte de una geometría perfecta, un entramado de luz donde cada pensamiento humano es una chispa encendida dentro de un diseño inmenso. Todo comunica, todo responde, todo canta. El universo es una conversación infinita, y la voz que la sostiene es silenciosa. Es el pulso invisible que vibra detrás de cada átomo. La melodía que Thoth nombró la respiración del todo. Esa respiración se manifiesta en ciclos, en pulsos, en movimientos que parecen contrarios pero que son complementarios. Expansión y contracción, vida y muerte, sonido y silencio. Cada inhalación del cosmos es creación, cada exhalación, retorno. Y el alma humana, cuando despierta, se alinea naturalmente con ese ritmo.
Deja de luchar contra el flujo. Deja de temer la disolución, porque entiende que morir y nacer son gestos de la misma danza. Los antiguos escribas lo describían con símbolos. La serpiente que se muerde la cola, el disco solar alzándose entre alas extendidas, el loto que florece desde el barro. No eran ornamentos, eran ecuaciones espirituales. Cada imagen era una clave para recordarle al iniciado que nada está separado, que la oscuridad nutre a la luz y que la caída prepara el ascenso. Todd no enseñaba mediante promesas, sino mediante comprensión, y comprender era mirar sin dualidad, contemplar el movimiento y reconocer la quietud que lo sostiene. Por eso, cuando los discípulos de Amenti preguntaban cuál era el secreto de la inmortalidad, Todd respondía: no busques no morir, busca no dividirte, porque lo que está fragmentado se disuelve, pero lo que permanece entero trasciende el tiempo. El alma íntegra no teme el cambio, lo utiliza, como el río que acepta las piedras. El ser consciente integra toda experiencia en su corriente. Dolor, gozo, pérdida, encuentro, todo se convierte en sabiduría líquida, fluyendo hacia el océano de la totalidad. Y así, la humanidad, esa gran escuela de almas, avanza, aunque parezca tropezar. Cada error colectivo es un espejo de la lección no aprendida. Cada catástrofe una purificación del campo. No hay azar. Lo que hoy parece confusión es el parto de una nueva frecuencia. Los que sienten, los que callan, los que escuchan, saben que algo profundo se está gestando bajo la superficie del ruido. Una nueva vibración se abre paso. Suave pero inexorable, como raíz que rompe la piedra desde dentro. En los planos invisibles, Todd guía ese proceso, no con órdenes, sino con resonancias. Su energía no empuja, atrae, no dicta caminos, los recuerda. Cada persona que medita, que respira conscientemente, que elige la verdad sobre el miedo, emite una onda que viaja por la red sutil del planeta. Esas ondas se encuentran, se entrelazan, se reconocen. Y cuando se sincronizan, forman patrones geométricos de luz que los antiguos llamaban las ciudades del alma. No son lugares físicos, sino campos vibratorios donde la conciencia colectiva se reorganiza en armonía. Algunos sienten esas ciudades en sueños, otros en momentos de profunda presencia. Las describen como templos suspendidos, como estructuras de oro líquido o de cristal, donde el pensamiento se convierte en forma y la emoción en color. Allí, todo es transparente. No hay secreto ni engaño, porque la vibración no puede mentir. Y quienes logran sostener esa frecuencia, incluso por un instante, regresan distintos, traen en su mirada la memoria del equilibrio, y esa sola mirada basta para despertar a otros. Así se propaga la luz, no por imposición, sino por resonancia. Una conciencia despierta toca a otra, y esa otra, al recordar, ilumina una tercera. No hace falta predicar, ni convencer. Basta con ser. El ser despierto es un foco natural de orden. Donde va, el caos se disuelve sin lucha. Las cosas vuelven a su lugar, como si reconocieran su patrón original. Ese es el verdadero milagro, el retorno silencioso del cosmos a sí mismo a través de la conciencia humana. Y sin embargo, este proceso no es lineal ni predecible. A veces, el alma que ha recordado debe descender otra vez al barro, mezclarse con el ruido del mundo, perderse un poco para llevar la luz allí donde no llega, porque el despertar no es retiro, es servicio, no es elevarse por encima de los demás, sino inclinarse hasta tocar lo olvidado y devolverle su brillo.
Thoth lo sabía, y por eso su sabiduría nunca fue dogma. Fue puente, un puente entre el espíritu y la materia, entre la memoria y el presente, entre el hombre y el Dios que habita dentro del hombre. Ese puente sigue construyéndose cada vez que alguien elige conciencia sobre inconsciencia, presencia sobre prisa, silencio sobre ruido. No hay acto pequeño en ese camino. Una respiración atenta, una palabra dicha con verdad, un gesto de compasión bastan para alterar el tejido invisible del mundo. Cada vibración coherente se multiplica, y lo que parecía una chispa solitaria se convierte en red, en llama, en aurora, y llega un momento breve, casi imperceptible en que la humanidad entera respira al unísono. No lo sabe, pero lo siente. El aire se vuelve más claro, el pensamiento más liviano, el corazón más disponible. Es el campo unificado comenzando a despertar. Las antiguas profecías lo llamaron el regreso de la luz, el amanecer de la conciencia solar, el día en que el hombre recordará que siempre fue Dios soñando ser humano. En ese instante, el tiempo se detiene. No porque deje de existir, sino porque todo ocurre dentro de una misma vibración. Pasado, presente y futuro se pliegan como pétalos de una flor que se abre desde adentro. Y lo que llamamos historia se revela como una sola respiración cósmica que nunca dejó de fluir. Cada civilización, cada nacimiento, cada extinción fue una exhalación y una inhalación del mismo ser. Entonces comprendemos que Thoth no habló para una época, sino para todas, que sus códigos no fueron escritos en piedra, sino en frecuencia, y que cada vez que alguien escucha con el alma, esas frecuencias vuelven a activarse. No se necesita fe, solo atención, porque el misterio no está oculto, vibra en cada átomo, espera en cada pausa, respira en cada uno de nosotros, y cuando lo sientes, aunque sea un segundo, ya no hay retorno. La realidad se vuelve transparente, y a través de ella ves el rostro del infinito mirándote desde dentro, el mismo rostro que siempre estuvo allí, esperando tu mirada para completarse. Y cuando esa mirada se encuentra la del ser humano que recuerda y la del infinito que observa, algo indescriptible sucede. No es una iluminación repentina ni un éxtasis que deslumbra. Es una ternura inmensa que envuelve todo lo que existe. El universo, por un instante, se reconoce a sí mismo en forma humana. Y ese reconocimiento no necesita palabras, porque la vibración lo dice todo. Yo soy tú, y tú eres el todo, el alma. Al saberse parte del tejido universal, comienza a percibir la realidad con nuevos ojos. Ya no ve objetos ni fronteras, sino flujos. Comprende que cada piedra, cada hoja, cada sonido del viento es una manifestación de la misma inteligencia que la habita. Y en ese comprender silencioso, nace una compasión profunda. No la compasión de quien se siente superior y ayuda, sino la del que ve la unidad en el dolor, la del que sabe que sanar al otro es sanarse a sí mismo. Los textos herméticos decían que la compasión era la más alta forma del conocimiento, porque solo quien ha comprendido la estructura invisible de la vida puede abrazarla en todas sus formas. Y es entonces cuando el iniciado deja de buscar ascensión. Ya no quiere huir del mundo, sino amarlo hasta transparentarlo. Sabe que la materia no es un obstáculo, sino la piel de la divinidad, que cada emoción, cada pensamiento, cada error contiene una partícula del todo esperando ser reconocida. El alma despierta aprende a leer los mensajes del universo en lo cotidiano. Una mirada, una coincidencia, una palabra que llega en el momento exacto. Nada ocurre al azar, todo es lenguaje. Thoth lo enseñaba así.
El universo te habla con la voz que tú puedes oír, y cada vez que alguien afina su frecuencia, ese lenguaje se vuelve más claro. Lo que antes eran casualidades, ahora son respuestas. Lo que antes eran obstáculos se revelan como iniciaciones. Y sin embargo, no todo es calma en el proceso de recordar. Cuanto más se expande la conciencia, más sombras emergen para ser integradas, no como castigo, sino como equilibrio. La luz no destruye la oscuridad, la ilumina hasta que deja de ser sombra. El iniciado comprende que negar el dolor es negar una parte de sí mismo, y que solo abrazándolo con presencia puede liberarlo. El fuego de la transmutación no quema, purifica, y en ese fuego, lo viejo se disuelve para dar paso a una claridad nueva. En los misterios de Amenti, los discípulos de Thoth pasaban por ritos donde el cuerpo y la mente eran llevados al límite. No para torturar, sino para enseñar que la verdadera fuerza no está en resistir, sino en rendirse. Solo lo que se entrega puede ser eterno, decían. Y esa rendición no es derrota, es comprensión, es aceptar que no hay nada que conquistar porque todo ya pertenece al todo. La resistencia cesa, la corriente fluye, y en ese fluir, la vida misma se convierte en ceremonia. En ese punto del viaje, el alma se vuelve translúcida, vive entre dos mundos sin pertenecer del todo a ninguno. Camina entre los hombres, pero su mirada ya no busca, contempla. Come, duerme, ama, pero todo lo hace con la conciencia de estar participando en un sueño sagrado. Su simple presencia transforma, porque ya no vibra desde la carencia, sino desde la plenitud. Lo que irradia no es energía, es orden, y ese orden se contagia, como una música que restablece la armonía en todo lo que toca. A veces, esa vibración se siente como nostalgia, un anhelo de algo que no puede describirse. No es tristeza, es memoria, es el alma recordando su naturaleza infinita, sintiendo que ningún cuerpo ni ninguna vida son suficientes para contener su vastedad. Esa nostalgia es sagrada. Es la señal de que la expansión continúa, de que el viaje no termina en el individuo, sino que lo trasciende. Porque el despertar personal no es meta, sino puente hacia el despertar colectivo. En ese punto, Thoth se manifiesta nuevamente, no como maestro, sino como campo. Ya no habla, sino que vibra en la misma frecuencia que el alma despierta. Ambos son reflejo uno del otro. Dos espejos enfrentados multiplicando la luz hasta el infinito. Lo que antes era búsqueda se convierte en comunión. Lo que antes era pregunta se disuelve en presencia. El conocimiento deja de ser acumulación y se vuelve vibración sostenida. Entonces, la mente se aquieta del todo. El pensamiento ya no interpreta, solo observa. La dualidad se pliega sobre sí misma, y el ser entra en lo que los sabios llamaban el silencio de la segunda creación. Allí no hay forma ni palabra, solo una conciencia inmensa, viva, palpitante, que respira dentro y fuera del cuerpo. Es el momento en que el alma comprende que no necesita iluminarse, porque nunca dejó de ser luz. Y en ese silencio que no se puede romper, el universo pronuncia su frase más antigua. Yo soy el que soy, no como una declaración, sino como una vibración que abarca todas las cosas, todo lo que alguna vez existió, todo lo que será. Responde a esa nota primordial, la misma que Thoth escuchó cuando el cosmos aún era un murmullo, la misma que resuena hoy en cada corazón dispuesto a escuchar. Esa vibración es el verdadero nombre de Dios, no el que se dice, sino el que se siente.
Es la frecuencia que atraviesa galaxias, cuerpos y pensamientos, el sonido que no hace ruido, la luz que no necesita ojos. Quien logra sostener esa vibración, aunque sea por un instante, entiende que la divinidad no está afuera ni arriba, sino latiendo en su propio pecho. Y al comprenderlo, su vida entera se vuelve una ofrenda silenciosa, un gesto de gratitud hacia la existencia misma. Y así, el alma se sienta, finalmente, en el centro del todo. No necesita avanzar ni regresar, solo permanecer. Cada respiración es el universo repitiéndose, cada mirada, un espejo del infinito. El viaje ha terminado y, al mismo tiempo, acaba de comenzar otra vez, porque la eternidad no se mide en tiempo, sino en conciencia. Y esa conciencia, ahora despierta, vuelve a soñar. Pero esta vez, sabiendo que el sueño también es real, y así, después del largo recorrido a través de los velos del tiempo y las múltiples moradas del alma, llega el momento en que todo se une. No hay un cierre abrupto ni una revelación explosiva, solo una fusión tranquila, profunda, inevitable. Es el instante en que el río deja de preguntarse por el mar, porque se descubre siendo agua desde siempre. Todo lo vivido, las dudas, los anhelos, las caídas, las visiones se disuelven en una sola certeza vibrante. Nunca hubo un camino hacia la verdad, porque la verdad ha sido siempre el camino. El alma, agotada de buscar, finalmente comprende que no debía alcanzar nada, sino recordar lo que ya era. Toda la historia del despertar humano, los templos, las iniciaciones, los mantras, las plegarias fueron solo espejos diseñados para reflejar esa evidencia. Que la divinidad no desciende desde el cielo, sino que brota del corazón cuando la mente se rinde. Y en ese reconocimiento, algo inmenso se aligera. La carga de siglos de olvido se convierte en polvo dorado que el viento lleva suavemente hacia el infinito. Entonces, lo que llamábamos Thoth deja de ser figura, deja de ser nombre. Se convierte en frecuencia pura, en conciencia expandida que ya no enseña ni guía, sino que vibra dentro de todo lo que existe. No está en las pirámides ni en los textos antiguos, está en el pulso del mundo, en la respiración de la humanidad que despierta. Lo sentimos cuando miramos con atención, cuando callamos lo suficiente para oír el eco del universo dentro del pecho, porque su templo no fue de piedra, fue de memoria. Su código no fue escrito en jeroglíficos, sino en vibración. Y ahora, mientras el ciclo se completa, la humanidad empieza a recordar lo que los antiguos sabían sin palabras, que el cuerpo es el altar, la mente es el escriba y el alma es la ofrenda. Cada pensamiento es geometría, cada emoción es un color, cada respiración es un acto creador. La materia no es obstáculo, es lenguaje. La vida no es castigo, es ceremonia. Y el sufrimiento, lejos de ser condena, fue el método secreto de la expansión. Sin sombra no hay forma, sin error no hay evolución. Todo fue necesario, todo fue sagrado. El iniciado comprende entonces que no hay arriba ni abajo, ni maestro ni discípulo, ni luz que dominar ni oscuridad que temer. Hay solo conciencia observándose a sí misma en infinitas formas. Tú, yo, los dioses, los animales, las estrellas, todos somos una misma corriente experimentando distintas intensidades de existencia. Cada chispa individual es el ojo del todo mirándose desde un ángulo diferente. Y cuando una chispa despierta, ilumina el entramado entero. Esa es la verdadera red del despertar, no la de cables ni ondas digitales, sino la red viva de la resonancia. Millones de almas recordando al unísono que su poder no está en poseer ni en controlar,
sino en vibrar en coherencia con la vida. Ese momento, el retorno de la armonía, no será anunciado por trompetas ni profecías. Será silencioso, íntimo, casi imperceptible. Tal vez lo notes un día cualquiera. Al mirar el cielo y sentir que el aire pesa distinto, que el mundo respira contigo, que algo invisible te abraza desde dentro, porque el fin del viaje no es la llegada a otro mundo, sino la transparencia total de éste. Cuando el alma ve la divinidad en lo ordinario, el universo entero se convierte en templo, el pan se vuelve hostia, el agua, plegaria, el abrazo, sacramento. Y en ese instante, cada gesto cotidiano se transforma en acto sagrado, porque todo se hace con presencia. Esa presencia es el fuego de Thoth, la llama del conocimiento que no ilumina con doctrina, sino con vibración. El alma que llega hasta aquí no busca más milagros, vive en estado de revelación constante. Cada día es distinto, y sin embargo, todo es uno. Sabe que la muerte no es final, sino tránsito, que la separación es un sueño, que el amor no es sentimiento, sino estructura, y comprende por fin lo que los sabios repitieron en todas las lenguas, que conocer al universo es conocerse, y conocerse es fundirse con el universo, y entonces el silencio desciende. No un silencio vacío, sino un silencio lleno, pleno, palpitante. En ese silencio el alma escucha la voz original, el murmullo del todo diciendo: he cumplido mi propósito al recordarme en ti. No hay júbilo ni lágrimas, solo paz. Una paz que no depende de nada, porque lo contiene todo. El ciclo se cierra, y sin embargo, nada termina, porque el universo no conoce el final. Cada despertar individual alimenta un despertar mayor, y ese despertar colectivo será la nueva aurora de la humanidad. No habrá templos, ni jerarquías, ni credos, habrá conciencia pura manifestándose en cada gesto, en cada pensamiento, en cada respiración. La tierra misma será un altar, y el ser humano, su sacerdote y su Dios, y en ese amanecer que no pertenece a ningún tiempo. La historia se repetirá, no como pasado, sino como resonancia. Thoth volverá a caminar entre nosotros, pero no como figura, sino como frecuencia. Hablará a través de los que crean, de los que curan, de los que contemplan. No habrá intermediarios entre el espíritu y el hombre, porque el velo se habrá disuelto. El misterio dejará de ser misterio porque la conciencia lo abrazará todo. Entonces, el alma sonreirá, reconociendo que no ha aprendido nada nuevo, solo ha recordado lo eterno, que el viaje fue una danza entre el olvido y la memoria, y que el propósito nunca fue llegar, sino despertar. Y con una última respiración consciente, el iniciado se entrega al todo. No desaparece, se vuelve transparente. Su esencia se funde con la luz que siempre fue, y así, sin ruido, sin final, sin frontera, el universo continúa su expansión. Thoth descansa en cada átomo. El corazón del hombre late con la frecuencia del cosmos, y la eternidad sigue respirando a través de todos. Nada queda por decir, porque todo ha sido dicho desde el principio. Solo queda recordar, y en ese recuerdo, el infinito sonríe.